Vamos a hablar entonces ahora de vías de administración de los fármacos. La vía de administración básicamente es el camino que elige el fármaco para llegar hasta su lugar de destino. Tenemos vías de administración entérica. Las entéricas son aquellas que van a ir terminando y a la final llegarán al intestino para ser absorbidas en el intestino. Subsitios de absorción o de incorporación vienen siendo las mucosas bucales, la gástrica, la intestinal y la rectal. Por eso vamos a tener varias formas o varias vías para administrarlo. Los medicamentos que se absorben a través de la mucosa oral y rectal tienen su totalidad y llegan directamente todo al circuito venoso y van a ir a parar directamente al corazón. Desde ahí se van a distribuir por todo el cuerpo y por todo el organismo, llegando hasta la circulación sistémica, es decir, a todos los sistemas, y van a tener un primer paso por el hígado que va a ser la metabolización del fármaco. Las vías de administración entéricas son la vía oral, cuando ingresa por la boca, la sublingual, que va a estar debajo de la lengua, como ustedes la ven ahí, y la vía rectal. Dentro de las entéricas también podemos ingresarlas por sonda. Recuerden que igual se considera vía oral porque la sonda va a entrar por la vía oral. Entonces vamos a hablar directamente de la vía oral. La vía oral es la más cómoda y la más fisiológica de elección para los tratamientos que sean crónicos, es decir, aquellos por los que llevamos mucho tiempo con ellos. Es la más utilizada por su seguridad y su bajo costo, es muy económica y además de todo es segura porque los pacientes mientras estén conscientes pueden administrárselos por ellos mismos. Le da independencia al paciente porque él puede hacerlo solo, no necesita de un auxiliar, de un médico, de alguien que le esté dando todo el tiempo el medicamento. Solo que tiene unas desventajas y tienen que ver con la motilidad del intestino y con los cambios en el tracto gastrointestinal. Si por ejemplo yo tengo vómito o náuseas, va a ser muy difícil utilizar este tipo de vías. Ahí les coloqué contraindicada en presencia de vómito, limitada capacidad de deglución y absorción. Aquellos que ya no pueden tragar o que dicen que les queda muy difícil tragar, es muy difícil poder darles por vía oral. La vía oral tiene dos formas de absorción, una gástrica y una intestinal. La gástrica es poco vascularizada y tiene mucho que ver y dependiente del pH de que está en el estómago, que eso puede hacer que se cambie, sobre todo cuando hay presencia de alimentos. Por eso muchos fármacos dicen consumir antes de las comidas o algunos dirán consumir después de las comidas porque esto los condiciona a que sean mejor absorbidos o a que no se absorban. La absorción intestinal es mucho mejor ya que hay mucho más irrigación o va a estar más vascularizada, más sangre que va a pasar por ahí y no es tan condicionada al pH porque el pH del intestino es más favorable para mucha gama de medicamentos o para una amplia gama de medicamentos. Recomendaciones para tener que administrar fármacos por la vía oral. Recuerden que deben tener un sabor agradable, porque si no, pues nadie se va a tomar un medicamento si sabe feo. Los que no traen ranuras no se deben fraccionar, se los mostré en las anteriores diapositivas. Hay unos que sí vienen los comprimidos partidos y podemos partirlos, y quienes no traigan la ranura es muy difícil y no deberíamos hacerlo porque estaríamos jugando con eso. Y tengan en cuenta que solamente se pueden triturar los comprimidos que no vienen recubiertos, porque aquellos que están recubiertos, al querer triturarlos, rompemos o fraccionamos el principio activo, lo que haría que no tenga el mismo efecto ni la misma administración o absorción. Otras formas farmacéuticas de vía oral, ¿cuáles son? Las sólidas. Yo les estoy recalcando lo que ya les dije, es como para que lo tengamos muy en cuenta, ¿sí? No crean que es que yo estoy repitiendo lo mismo porque sí, sino para que lo volvamos a tener en cuenta. Los sólidos son los comprimidos, las cápsulas, las grajeas, las que vienen con recubrimiento, las que no, las cápsulas de liberación prolongada, las de liberación retardada. Las soluciones pues vienen siendo jarabes, suspensiones, elixirs. Hay comprimidos efervescentes o sobres de polvo que necesitan diluirse previamente en agua, y algunas formulaciones sólidas de liberación retardada cuya finalidad es mantener
determinadas concentraciones plasmáticas durante periodos muy largos de tiempo. Como les hablaba anteriormente, lo que hacen es quedarse en el lugar y ir liberando poco a poco el fármaco o medicamento. Algunas recomendaciones cuando vamos a administrar por sonda, porque muchos de ustedes me dijeron que podíamos pasar el medicamento por sonda, pero tenemos que tener algunas recomendaciones. Y aquí entonces hay que verificar primero que todo el estado y la posición de la sonda. Creo que eran una de las preguntas del parcial también. Se debe elevar la cabeza del paciente 30 grados durante la administración. Lavar la sonda con un mínimo de 30 mililitros antes y después de haber utilizado este para pasar un medicamento, porque pueden quedar adictivos del medicamento en la sonda, lo que me haría que se haya una mezcla y pueda haber inactivación, como ya lo conocen, inhibición o que haya un aumento del fármaco. Se pueden administrar medicamentos por separados siempre y cuando lavemos la sonda con un mínimo de 5 mililitros de solución salina entre las administraciones y un máximo de 30, que permita hacer que llegue mucho más fácil el medicamento hasta donde tenía que llegar. Se deben elegir formas farmacéuticas líquidas y evitando las viscosas, porque ellas pueden obstruir la sonda, lo que haría más difícil el paso y que la mayoría del fármaco se quede en la sonda y no llegue a donde tenga que llegar. Más recomendaciones al momento de administrar por sonda: evitar medicamentos que no se puedan triturar, porque entonces va a ser muy difícil que pasen por ahí. Cuando se estén administrando, no se puede pasar con alimentos o se debe limpiar todo aquello que haya habido alimentos en la sonda. Y la administración debe tener una temperatura ambiente, no puede ir más caliente, más fría. Recuerden que es una sonda que va a terminar llegando hasta el tracto gastrointestinal. La vía sublingual o bucal es la más rica en vascularización, porque bajo de la lengua tenemos muchas terminaciones capilares que lo que hacen es que se absorba mucho más fácil cualquier tipo de medicamento. Y van a terminar llevando directamente hasta el lugar de absorción y de metabolización y van a evitar que se pierdan en el transcurso del camino. Es una vía que es muy fácil porque es muy fácil de utilizar, aunque en algunas ocasiones causa incomodidad o irritación, sobre todo por el sabor desagradable de algunos medicamentos. Las formas farmacéuticas que van a ir por la vía sublingual son comprimidos, como por ejemplo la nitroglicerina. Por otro lado, también son descritas como aquellas que son por vía oral, o en otros momentos se pueden utilizar como gránulos, que son utilizados en la medicina homeopática también. Gránulos que van debajo de la lengua, que lo que hacen es que se disuelven con la saliva y hacen que sea mucho más fácil su administración y por ende su absorción. La vía rectal, dentro de las entéricas, es una vía incómoda, como ustedes lo deben notar, pero que se utiliza sobre todo para efectos locales, es decir, que no va a llegar más allá del colon. La mayoría de los casos se utiliza para el tratamiento de hemorroides, el estreñimiento, y si no, por alguna, o se pueden poner por ahí algunos medicamentos que por algún motivo no se pueda estar utilizando la vía oral, como por ejemplo en el paciente que tiene las vías orales quemadas o que tiene un orificio que no puede pasar pues por ahí el alimento, como una tráquea o como una esofagostomía. La absorción es irregular y depende del grado de vaciamiento del aparato digestivo. ¿Por qué? Porque si yo tengo problemas de estreñimiento, lo más seguro es que mi vaciamiento sea muy lento y por eso no se absorba rápidamente. ¿Cuáles son las formas que pasan por la administración rectal? Los supositorios ya los conocemos, son las más usadas. Se coloca la parte más grande hacia adelante para evitar que se salga, y por otro lado los enemas, que son preparaciones líquidas que lo que hacen es ingresar por el recto y tratar de descomponer la materia fecal que se encuentra ahí haciendo estreñimiento. La vía parenteral es aquella que debe romper cualquier capa, ya sea la muscular, la subcutánea, la endovenosa o la intradérmica, para poder ingresar al cuerpo y depositar el fármaco. Esta vía es la vía de administración más utilizada
porque ayuda a que la acción sea más rápida. Produce una acción más rápida y lo que mejor da o nos da seguridad es que el fármaco se introduce directamente en el torrente sanguíneo en la mayoría de sus casos, y lo que hace que el proceso de absorción sea mucho más rápido y evite primeros pasos al hígado, como se hace con la vía oral. Pero tiene mayor riesgo de toxicidad y problemas sépticos, es decir, que ocurran infecciones. ¿Por qué? Porque vamos a ingresar. Si no se tiene una perfecta técnica séptica, podemos ocasionarle un daño mayor al paciente que el que le vamos a dar con el alivio del medicamento. La vía intravenosa, todos los fármacos a administrar deben ser estériles. Es una vía que es ideal para administrar cualquier tipo de cantidades de volúmenes, ya que puede soportar volúmenes grandes de manera prolongada. Y es una vía de elección en pacientes que tienen contraindicada la vía oral por algún motivo, quemaduras, están inconscientes, o la vía intramuscular porque puede causarles algún tipo de daño también. La administración de estos medicamentos se realiza de diferentes formas. Entonces, aquí para que lo tengan en cuenta, esto se lo van a hacer ustedes. Puede ser por medio de un bolo intravenoso, que es un pequeño y corto, no supera más de 20 mililitros, o sea, una jeringada, y se hace en un tiempo no mayor a 2 minutos, es decir, que se pasa rápido. Una perfusión continua, que lo que se hace es establecer un tiempo en horas directamente, cuántos mililitros van a pasar en tantas horas, o si lo deseamos, cuántas gotas van a pasar en tantos minutos. Y lo que nos permite es que como las concentraciones son bajas y son constantes, si llega a aparecer alguna reacción adversa al medicamento o algún efecto indeseado, lo podamos interrumpir en el momento. Y la perfusión intravenosa intermitente lo que hace es diluir cantidades grandecitas en 50, 100, 250 o 500 como máximo y pasarlo en un término no mayor a 2 horas. O sea que es como el intermedio entre una continua y un bolo que sea rápido, que lo que me permite a mí es evitar que hayan efectos adversos rápidos o de rápida aparición, pero que tampoco me permite pasarlo de una porque puedo causarle daño al paciente. Los principales riesgos de la administración de medicamentos por esta vía serían sobredosificación al paciente, porque puede aparecer reacciones adversas a medicamentos o toxicidad, y reacciones de hipersensibilidad que pueden llegar a ser graves, como daño de la vena o directamente un daño en la dermis del paciente. Puede causarle flebitis, inflamación de la vena, trombosis o necrosis del tejido donde se aplica, o pueden aparecer infecciones porque las partes de la solución están contaminadas o porque al momento de introducir la aguja no hice una buena asepsia.